Una pregunta que algunos se han hecho. ¿Están los 10 mandamientos vigentes? Es importante que respondamos que sí. La ley moral de Dios no caduca. Estudiamos ya los primeros 2 mandamientos y ahora vamos a estudiar el tercero. El desafío era que pudiéramos memorizar los mandamientos. Yo sé que cuesta bastante, ¿verdad? Cuando llegamos ya a cierta edad no se nos pegan mucho las cosas, pero tenemos que hacer el esfuercito por leerlos y por aprenderlos, por lo menos tener en claro cuál es la temática de cada uno de los mandamientos. ¿Quién me puede decir el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? No, vamos a decirlo todos juntos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien. ¿Y de qué trata el segundo mandamiento? Muy bien. Si quieren, pueden poner sus ojos en el texto para que lo leamos. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, en el capítulo 20, desde los versículos 4 al 6 incluido, estamos refiriéndonos al segundo mandamiento. El primero es no tener dioses ajenos. El segundo es no hacerse imágenes ni adorarlas. Y hablamos dentro de eso también de la adoración falsa. Entonces, cuando llegamos al versículo 7, encontramos el tercer mandamiento que dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a leerlo juntos, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a orar. Señor Dios, nos presentamos una vez más en esta mañana ante tu presencia con súplicas de que tu Santo Espíritu obre en todos nosotros al ser expuestos a la verdad de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque ella alumbra nuestro entendimiento y nos guía al conocimiento de tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, que puede penetrar hasta lo profundo de los corazones, convertirlos de la maldad, llevarlos al entendimiento de tu gran amor. Pedimos, Señor, que podamos en este día gozarnos al escuchar tu palabra expuesta y que tú toques nuestros corazones, santificando la vida de los creyentes y atrayendo a la salvación a aquellos que aún están cargando sus pecados y que no tienen paz a causa de todos ellos. Pedimos, Señor, que derrames tu gracia y tu bendición en esta congregación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, me he deleitado leyendo a Thomas Watson sobre esta temática de los 10 mandamientos. Thomas Watson fue un puritano, ¿verdad?, que predicó y escribió sobre esto. Los animo si ustedes pudieran leerlo. Mucho de lo que yo expongo, casi la gran mayoría, está basado en sus bosquejos y su exposición. Y entonces es realmente una gran bendición. Este mandamiento tiene 2 partes. La primera, que es expresamente negativa, es decir, dice no debemos tomar el nombre de Dios en vano, no debemos colocar allí ningún reflejo de deshonra en el nombre de Dios. Y por el otro lado, una parte que es afirmativa y que está implícita, que es que debemos tener cuidado o reverenciar el nombre de Dios. Este segundo aspecto podría ser tratado también cuando
estudiamos el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 9, en la oración del Padre Nuestro, cuando se oye la frase santificado seas tu nombre, es como lo contrario, ¿verdad? Tomar el nombre de Dios en vano sería lo malo, el pecado, por eso la orden de Dios es no hagan eso, pero lo contrario, honrar el nombre de Dios, exaltarlo, sería santificar el nombre de Dios. Vamos a considerar el mandamiento tal como aparece en su énfasis negativo de lo que no se debe hacer. Este mandamiento afecta de manera primaria uno de nuestros órganos, que es la lengua, ¿verdad? Porque tomar el nombre de Dios en vano tiene que ver con hablar. Y sabemos por las Escrituras que la lengua es un miembro de nuestro cuerpo rebelde, difícil de dominar. Y cuando hay pecado de la lengua se contamina todo nuestro cuerpo. Dice Santiago en su epístola que está llena de veneno mortal. Entonces, con ella podemos deshonrar a Dios. Este mandamiento, por lo tanto, deberíamos considerarlo como un freno para nuestra lengua, como le ponían o le ponen quizás los que conocen de caballos, saben de eso, le ponen en la lengua a los caballos, ¿verdad? Una brida o un freno para controlar y dominar todo su cuerpo. Entonces la prohibición está respaldada por una razón de peso, que el Señor no va a dejar impune al que tome su nombre en vano. Y lo que debemos entonces entender a la luz de este mensaje es qué significa tomar el nombre de Dios en vano, analizar nuestra propia vida para considerar lo serio que es y ser guiados por Dios al arrepentimiento y a la confesión de nuestra falta. Dios no va a considerar inocente al que toma su nombre en vano. Las personas que están en algún grado de autoridad o que tienen alguna eminencia no se ponen contentos cuando las personas hacen un mal uso de sus nombres. Incluso pudieran ellos quizás aplicarle un castigo severo. El Señor tampoco va a dejar impune a los que toman su nombre de una manera inadecuada. Más bien Dios considerará a tal persona como un infractor de una ley que es mucho más alta que la ley terrenal, que es la ley de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado. El nombre de Dios es santo, merece reverencia, no puede ser profanado, no puede ser tomado en vano por nosotros ni por nadie. Hay 6 situaciones en las cuales este mandamiento es quebrantado. Vamos a considerarlo. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando hablamos ligera e irreverentemente de Él o de su nombre. Dice Deuteronomio 28:58 que este nombre es glorioso y temible. Y luego añade, y podemos encontrarlo en nuestras Biblias en letra mayúscula, Jehová tu Dios. Un nombre glorioso y temible. David habla de Dios con reverencia. Utiliza frases de exaltación, como decir el Dios de dioses. Jehová ha hablado, ha convocado la tierra. Salmo 51. En el Salmo 83:18 dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Los discípulos, al hablar de Jesús, santificaron su nombre. Dijeron, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo su pueblo, enfatizando en la vida y el nombre de Jesús. Quizás cuando vemos en las películas de reyes, ¿verdad? Donde hay reyes, o oímos, hoy en día hay algunos reyes sobre la tierra, pocos, pero oímos esos títulos de honor que dicen su majestad, su excelencia. Debemos considerar cuánto más grande es la autoridad y la majestad infinita de Dios. Entonces, cuando hablamos de manera despectiva de Dios o de sus obras, Él lo interpreta como un desprecio y como tomar su nombre en vano. Tomamos el nombre de Dios en vano
cuando profesamos el nombre de Dios, pero no vivimos respondiendo a Él. ¿Recuerdan el texto? Profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. Cuando la lengua y la vida se contradicen entre sí, bajo una máscara de profesión, hay mentira, hay engaño, hay un uso inadecuado del nombre de Dios. Se está tomando su nombre de Dios en vano. La pretendida santidad no es más que una doble maldad. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, dice en la carta de los Romanos, a causa de vosotros. Y se refería a aquellos judíos que pretendían imponer la circuncisión y decían ser muy celosos de la ley de Dios, pero vivían en maldad. Los paganos entonces, los gentiles a los que se refiere, habían visto esa forma de actuar y rechazaban el testimonio del Evangelio y de Dios por causa de esas dobles vidas. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando usamos el nombre de Dios en un discurso o en una charla ociosa. No se debe de hablar de Él sino con un santo temor en nuestros corazones. Con frecuencia oímos de muchas personas que a cada rato están mencionando a Dios, Dios mío, o mencionan a Jesús. Vivimos en una sociedad, entre comillas, cristiana. Pero muchos utilizan el nombre de Dios de una manera inadecuada. Quizás porque oyeron una noticia, o porque están preocupados por algún peligro, o porque se golpearon un dedo con un martillo o algo. Aquí uno escucha, ¿verdad? En el día a día, en el hablar costarricense. Dicen, Santo Dios, Jesucristo. Pero lo que están diciendo es una expresión que se toma casi que como cultural. No están pensando en Dios, no están pensando en Jesucristo. Están tomando el nombre de Dios y utilizándolo de una manera burda, de una manera inadecuada. No estoy diciendo que no pueda haber exclamaciones sinceras en medio de una mala noticia, en medio de algo trágico y decir Dios, ¿verdad? Como en una súplica de protección o de cuidado, pero muchas veces eso no está hecho con este corazón, ni proviene de personas que dependen y buscan a Dios. Muchos incrédulos mencionan a Dios solo en tales circunstancias. Y dice Thomas Watson, ¿cuántos son culpables así? Aunque tienen a Dios en sus bocas, tienen al diablo en sus corazones. Es una maravilla que no salga fuego del Señor para consumirlos, como hizo con Nadab y Abiú. ¿Qué hicieron Nadab y Abiú? Tomaron el nombre de Dios en vano. Debemos cuidarnos también nosotros de este pecado y ayudar a otros, a advertirles. Decía, vea, no juegue con fuego. Si juega con fuego se va a quemar. Nosotros debemos instruir a los niños. Los niños a veces no son conscientes de eso. Debemos repetirles constantemente el tercer mandamiento. No deben ellos hacer bromas o chistes o involucrar el nombre de Dios en conversaciones o en charlas que no son hechas con seriedad y con respeto. Siguiente lugar, tomamos el nombre de Dios en vano cuando adoramos con labios, pero no con el corazón. Dios llama al corazón de las personas. Dice el proverbio, dame tu corazón, hijo mío. Dios apunta al corazón y el corazón es descrito como esa base de las emociones, de la voluntad y de los afectos. El corazón es lo principal en el cristianismo. Es el centro de nuestros esfuerzos espirituales, el altar donde llevamos las ofrendas para santificar a Dios, el incienso que perfuma nuestras devociones. Si aparentamos adorar a Dios, pero nuestro corazón no está allí, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Podemos venir a la iglesia y cantar o balbucear las alabanzas, pero Dios que mira desde los cielos puede vernos como un eco de aquel pueblo de quien dijo, este pueblo de labios me honra, pero en su corazón están lejos de mí. Dos grupos de personas pueden ser mencionados aquí, entre los cuales ninguno de nosotros quisiera ser
catalogado. Los hipócritas que toman el nombre de Dios en vano, su religión es pura mentira, parecen honrar a Dios pero no lo aman, sus corazones van tras la codicia. Los supersticiosos, aquellos que toman el nombre de Dios en vano, quizás tienen muchas ceremonias o prácticas que Dios nunca designó, se inclinan ante el nombre de Dios como lo pueden hacer ante un altar idolátrico también. Su fe no está basada en la palabra de Dios, sino en sus temores. Incluso algunos de ellos hasta rechazan y persiguen a aquellos que son verdaderos adoradores de Dios. Tomamos el nombre de Dios en vano también cuando oramos, pero no creemos en Él. La fe es una gracia que honra a Dios. Dice la Escritura que Abraham se fortaleció en fe, y noten cómo lo expresa en la frase siguiente, dando gloria a Dios. Dios quiere nuestra fe. Sí, sabemos que es una gracia, pero Dios también estimula nuestra fe porque Él es digno de nuestra confianza. Alguien puede decir, yo no voy a orar, ya oré mucho, o orar no va a cambiar nada. Pero si alguien ora sin creer efectivamente lo que está pidiendo, puede estar cayendo en este pecado. Es como pensar que Dios es igual a un ídolo, que tiene oídos pero no oye, que no nos escucha, o que es mentiroso porque nos oye pero no promete su palabra, no promete lo que cumple. Perdón, no cumple lo que promete. El que no cree a Dios le ha hecho a él mentiroso, dice 1 Juan 5:10. Cuando el apóstol dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Significa que entonces no pueden invocar a Dios si no creen en Él. Pero ¿cuántas personas hay que invocan a Dios y no creen en Él? Piden perdón quizás por sus pecados, pero la incredulidad está en sus corazones. Y aunque pidan perdón con sus palabras, creen que sus pecados son tan grandes que en realidad Dios no los va a perdonar. Orar así es tomar el nombre de Dios en vano. Es como si Dios no fuera sincero al decirnos en su palabra que Él es un Dios perdonador. Dice el Salmo 86:5, pero tú, Señor, eres bueno y perdonador. David decía esto porque estaba confiando en que Dios era perdonador. Grande en misericordia para con todos los que te invocan. Eso tiene que dar esperanza al que se siente sucio y contaminado por su maldad, pero viene ante la cruz de Cristo y entiende cómo se ha manifestado el amor de Dios. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando profanamos y abusamos de su palabra en cualquier manera. La palabra de Dios es profanada cuando la gente la tuerce. Es impropio, por ejemplo, que una persona que no tiene temor de Dios, ni ama a Dios, ni vive una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios, tome la palabra de Dios como si fuera una herramienta que cualquiera puede usar. Y usted ande por donde ande, en el bus y va oyendo conversaciones o en las despensas, pueden ser las personas totalmente impías, pero todos pueden enseñar la Biblia. Todos son maestros de la Biblia. Fue muy desagradable para Cristo oír a Satanás citando la Escritura. Satanás también usa las Escrituras, pero las usa de una manera inadecuada. Oír a una persona malvada que se deleita en el pecado, hablar de Dios y del cristianismo es muy ofensivo para Dios. A veces las personas se creen que pueden ser líderes espirituales de la vida de otros. Su vida es un desastre. Pero ellos sí tienen la receta apropiada para ti y hasta van a citarte la Escritura y a decirte qué es lo que Dios quiere.
Cuando la palabra de Dios está en la boca de un borracho, es como una perla colgada en un cerdo. Bajo la ley, los labios del leproso debían ser cubiertos. ¿Recuerdan los leprosos? Tenían que gritar, inmundo, inmundo. Los labios del clero, sea un pastor, un rabino, un sacerdote, un teólogo del cristianismo, si su vida personal es profana, si es vicioso, si es inmoral, si es deshonesto, esos labios también deberían ser cubiertos. No es apto para hablar la palabra de Dios porque está tomando el nombre de Dios en vano cada vez que menciona a Dios. Y no estamos hablando de que debería ser la perfección, porque si no, entonces así no habría ministros, pero estamos hablando de una vida sincera y honesta delante de Dios. Más específicamente, los siguientes grupos de personas o tipos de personas toman el nombre de Dios en vano. Consideremos esto. Los que hablan despectivamente de su palabra. El apóstol Pedro menciona a aquellos que decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde la creación. Estas personas estaban atacando la palabra de Dios. Lo que decían es que las promesas de que Dios iba a traer un juicio no se iban a cumplir. Todo estaba igual, como si Dios fuera un mentiroso. Si la sentencia no se ejecuta, dice Eclesiastés, la gente se burla y hace mofa. Pero los juicios de Dios son reales y están preparados para todos los burladores. Aquellos que hablan en forma de broma, personas que quizás se divierten y juegan con las escrituras, que es, como dijimos antes, como jugar con fuego. Algunos son muy respetuosos con Dios. Quizás utilizan la escritura de una manera mística como para ahuyentar los malos espíritus o la tristeza, pero hacen bromas. Eusebio cuenta de uno que se burló de la escritura y Dios lo fulminó con la locura. Jugar con la escritura, tomarla de una manera trivial y vana, es tener un corazón muy irreverente. Algunos preferirían perder su alma antes que refrenar sus bromas. Y estas personas son culpables de tomar el nombre de Dios en vano. A los que se burlan de la Escritura, luego le ha de venir calamidad. Dice Proverbios 1:26, yo también me reiré de tu calamidad, me burlaré cuando venga tu espanto. En tercer lugar, los que usan la Escritura para defender o apoyar cualquier pecado. Hoy está incluso de moda en algunos círculos religiosos liberales, principalmente en Europa, están estas iglesias o disque iglesias LGTBI friendly. Vengan, aquí nosotros, dicen ellos, apoyamos la homosexualidad y otras inmoralidades, como hasta utilizan textos bíblicos. ¿Pero qué están haciendo? Están torciendo las escrituras para defender lo malo. La palabra fue escrita para la derrota del pecado. Y estos utilizan la misma palabra para defender el pecado. El diablo es astuto y puede hacer tropezar a algunos creyentes en esto. Algunos pueden utilizar la escritura como para justificar sus propias malas acciones. Imaginemos que hay alguien que está luchando con la codicia. Entonces, en la preocupación de la vida de esa persona, alguien le puede decir que si usted está trabajando, viviendo para este mundo, para acumular cosas y solo un afán de tener, usted es un codicioso. Pero esa persona puede buscar en la Escritura un montón de textos para defenderse. Puede decir, Dios me mandó a que tengo que trabajar 6 días. Dios me dice que si no mantengo mi familia es peor que un incrédulo. Pero podemos estar usando las Escrituras para defender nuestro pecado y eso es terrible. Es cierto que Dios manda cosas en su palabra y hay que tener un correcto equilibrio en todas nuestras acciones.
Pero cuidado de no defendernos usando la Escritura para tapar un pecado. Tratar de usar las Escrituras para apoyarnos en un pecado es una profanación del nombre de Dios al torcer su palabra. Eso puede ser muy común, por ejemplo, cuando somos confrontados por alguien con un episodio de ira o de enojo. Es decir, estás pecando, estás enojando. Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces estamos usando la Biblia, en lugar de usar la Biblia para ver nuestro pecado y confrontar nuestro pecado, para defendernos y justificar el pecado. Pecar en la ira, hablar imprudentemente con los labios, es ceder el control de la lengua a lo que dice Santiago, esa llama alimentada por el infierno. Aquellos que usan la Escritura para defender cualquier pecado es profanarla y es tomar el nombre de Dios en vano. La corrompen, la tuercen en un sentido equivocado. Estas personas son herejes que ponen su propia explicación sobre las Escrituras y tratan de hacer lo que la Biblia nunca dijo o ni el Espíritu Santo quiso decir. Los judíos tropezaban en un legalismo con esto, porque la Escritura dice que en la ley decía, atarás los mandamientos como una señal en tu frente y en tu mano, ¿verdad? Y entonces ya los judíos fueron al literalismo extremo y pusieron en la frente, escribieron unos cuadritos que tenían los mandamientos y, ¿verdad?, toda la vestimenta sacerdotal. Algunos pueden ir a un literalismo extremo y torcer las Escrituras. Lo sabemos lo que pasa en el catolicismo romano cuando piensan que en la Eucaristía, en la cena, dicen, este es el cuerpo de Cristo. O sea, están en ese literalismo extremo que tuercen el mensaje de la palabra. Esta es la sangre de Cristo. Entonces Cristo está siendo crucificado en lo que ellos llaman un sacrificio incruento, pero otra vez, una y otra vez en cada ceremonia, y eso es algo blasfemo. El catolicismo romano ha ido muy lejos en torcer las Escrituras y están tomando el nombre de Dios en vano. Cuando las personas tuercen sus mentes para torcer la palabra de Dios, en cualquier sentido, que buscan quizás su propio beneficio, porque también pasa en el mundo evangélico, cuando te hablan de sanidades, cuando te hablan de que Dios no te quiere pobre y que te va a prosperar, y así si tú le das, Él te va a multiplicar. Están tomando la palabra de Dios, el nombre de Dios en vano, para cosas que Dios ni su palabra nunca enseñó. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando juramos por el nombre de Dios. No es tan común hoy en día los juramentos como lo fueron en la antigüedad. Cuando leemos la Biblia vemos que los juramentos tenían un peso muy grande, no solo en torno de aquellos que vivían vidas temerosas delante de Dios, sino en la sociedad en sí. El valor de la palabra era muy grande y entonces los juramentos tenían un sentido muy importante. Obviamente en el mundo moderno, donde hay contratos y otro tipo de controles, quizás eso pasó a un grado menor. Sin embargo, debemos comprender qué es lo que la Biblia nos enseña sobre los juramentos y saber también cómo enfrentarlos. Leímos en el versículo de la mañana lo que dice Santiago acerca de los juramentos. Sin embargo, muchas veces se malentiende. Tanto en el versículo que leímos en Santiago como en Mateo 5:34, donde dice no juréis. Entonces, muchos cristianos lo entienden así, no se puede jurar, jurar es pecado. Pero esa no es la enseñanza de todo el consejo de Dios. Lo que la Biblia dice es que no se puede jurar en vano. No debemos hablar precipitada y pecaminosamente, porque en medio de un juramento estamos tomando el nombre de Dios en vano. En la mayoría de los casos es lícito prestar juramento ante un juez. Deuteronomio 6:13 dice, solo al Señor tu Dios temerás y a Él adorarás y por su nombre jurarás. Con ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda disputa, dice Hebreos 6:16.
Cuando Cristo dice, no juréis en absoluto, lo que está prohibiendo allí es un juramento superficial, en vano. Y eso tiene que ver también con cualquier tipo de compromiso, de contrato. Consideremos un poco este tema. Hay un triple juramento prohibido. Jurar en vano, por ejemplo, cuando la gente en sus conversaciones ordinarias utilizan el juramento, como yo decía antes, no es tan común, pero yo lo recuerdo quizás en la niñez, ¿verdad? Que uno decía, te lo juro, y a los compañeritos, ¿verdad? Como una manera de defender que lo que usted le decía, que eso tan grande que vio, tan importante, eso era así. Y muchas veces detrás de eso había engaño. Alguno puede decir, pero eso es algo menor, no son cosas graves. Bueno, el diablo tiene dos espejos. Ustedes conocen esos espejos que generalmente hay como en los parques de diversiones, donde uno se mete como por un pasillo, hay unos espejos que distorsionan, ¿verdad? En unos uno se ve gigante y en el otro se ve pequeñito. Bueno, el diablo tiene algunos de esos espejos para ponerlos frente a nosotros con algunos pecados como para que lo veamos pequeñito. Pero muchas veces cuando alguien cae en un pecado, después él te va a poner frente al otro espejo para que lo veas tan grande, para que pienses, Dios no puede perdonar. Dios va a tratar con nosotros en nuestras palabras vanas y en los juramentos vanos, en los compromisos que son superficiales. Hoy recibiremos en la tarde 2 hermanos en la membresía. Los que son miembros aquí saben, aquellos que han tomado el curso para ser miembros, saben que como miembros nosotros tenemos lo que llamamos un pacto de membresía o un compromiso de membresía. ¿Y esto por qué es? Bueno, primero y principal, porque el unirse a la iglesia es algo voluntario. Obviamente sabemos que el mensaje del Evangelio es para todos y todos aquellos que quieren venir a Cristo han de tener salvación. Pero pensamos y entendemos a la luz de la palabra que los que son discípulos de Cristo y son salvos deben unirse a una iglesia local, deben ser pastoreados, deben saber quiénes son sus hermanos, quién es su pastor, a quiénes rinden cuenta y con quiénes cuentan también, privilegios y responsabilidades. Por eso en este compromiso voluntario tomamos responsabilidades. No usamos la palabra juramento, pero podemos entender que es en ese grado, en el grado de compromiso y de promesa. Debe ser tomado con seriedad. Me estoy comprometiendo delante de Dios y de mis hermanos. Y los miembros de nuestra iglesia, cada vez que recibimos a alguien, también tomamos un compromiso. No solo la persona que ingresa, sino los que recibimos, estamos también comprometiéndonos con los nuevos miembros. Y todos debemos ser recordados con frecuencia de nuestro compromiso. ¿Saben una cosa? La mayoría de los problemas en la vida de iglesia se resolverían si tan solo leemos nuestros compromisos. Muchas veces cuando los problemas se agravan en una iglesia, si es necesario quizás llegar a un punto de disciplina eclesiástica, es porque no se han cumplido esos compromisos. Algunas personas pueden decir, yo juro, pero solo juro cuando es algo verdadero. Debemos pensar que muchas veces puede ser algo verdadero, pero exagerar o minimizar puede incluir algún engaño. Por eso la Biblia nos instruye esto para un hablar sincero. Es decir, si hay un hablar sincero y honesto, en muchos de los casos no sería necesario un juramento. Pero si ese juramento va a estar, entonces debe ser con la conciencia que es delante de Dios. Segundo lugar, juramentos viles, horribles, juramentos pecaminosos que no deben ser nombrados. Como las personas que están en ese ambiente de mundo, ¿verdad? Quizás los borrachos en una cantina, que ahí no tienen problema de jurar. Los apostadores en medio de sus apuestas con tal de ganar,
no tienen problema de jurar. Algunos, cuando las cosas le van mal en la vida y ven que se les complica su situación económica, no tienen problema de jurar. Y si alguien los regaña y los reprende, entonces juran más. Agustín decía, no pecan menos los que blasfeman de Cristo ahora en el cielo que los judíos que lo crucificaron en la tierra. Los que profanan la sangre de Cristo jurando vanamente están rasgando su nombre. Una mujer le dijo a su marido moribundo que 2 de sus 3 hijos no eran suyos. Entonces este hombre que se estaba muriendo deseaba que las albaceas averiguasen quién era el verdadero hijo natural para dejarle a él todos sus bienes. Una vez que el padre murió, las albaceas colocaron su cadáver en un árbol y entregaron a cada uno de los 3 hijos un arco y una flecha, diciéndoles que el que disparara la flecha más cerca del corazón, ese se quedaría con toda la herencia. 2 de sus hijos dispararon lo más cerca que pudieron del corazón, pero el tercero sintió que la naturaleza actuaba en él de tal manera que se negó a disparar. Los albaceas lo consideraron el verdadero hijo y le dieron la herencia. Los que son verdaderos hijos de Dios temen disparar flechas contra él. Pero los que son ilegítimos, los que no son verdaderos hijos, no les importa disparar al cielo sus juramentos y maldiciones. Lo que hace que jurar aún sea más atroz es cuando la gente se ha propuesto cometer una acción malvada y en ello utiliza un juramento. Y esto lo vemos cuando decidieron algunos darle muerte a Pablo. ¿Recuerdan? Juraron que no iba a vivir. O sea, estaban jurando hacer un pecado. Eso es terrible. Eso es lo que se llama el perjurio o ese juramento falso que implica cometer una maldad. Podríamos entenderlo también como una conspiración, digamos, ese compromiso para hacer algo malvado. Dice Levítico 19:12, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Un versículo dice específicamente, no perjurarás. Perjurar es llamar a Dios testigo de una mentira. Se dice de Filipo de Macedonia que juraba y desjuraba según lo que le parecía en el momento. Y así viven muchos en este mundo, personas que no conocen a Dios, que no les importa lo que dicen. O algunos que en esta sociedad con sus afanes materialistas se saben todas las estrategias y las formas para acomodar las leyes a su gusto y salir invictos. Firman y declaran cosas que no son honestas. ¿Cuántas veces pensamos que las declaraciones juradas tienen allí la palabra jurar, juramento? Algunas profesiones deberían poner más cuidados en esto, que son funcionarios públicos, los que dan fe pública, que con facilidad pueden agradar más a sus clientes que a Dios. Entre los escitas, este grupo, se decía que si un hombre perjuraba, le cortaban la cabeza. Creían que si se permitía el perjurio, no habría forma de vivir en una comunidad, pues eliminaría toda la confianza y verdad de la gente. Vean con qué seriedad tomaban ellos la verdad de palabra. El perjurio está en tan mal caso como la brujería, porque es un juramento falso, ata el alma firmemente al diablo. Al hacer un juramento falso en un tribunal, hay muchos pecados allí, no uno solo. Además, tomar el nombre de Dios en vano, el perjurio también está robando, está pecando como ladrón, porque en su falso juramento roba al inocente su derecho. Es un pervertidor de la justicia, pues no solo peca él mismo, sino que hace que el jurado emita un veredicto falso y que el juez dicte una sentencia injusta. Seguramente los juicios de Dios los descubrirán cuando Dios haga salir todas las cosas a la luz.
Tomamos el nombre de Dios en vano cuando introducimos el nombre de Dios en cualquier acción impía. Mencionar a Dios en conexión con un plan malvado es tomar el nombre de Dios en vano. Absalón, recuerdan, tomó el nombre de Dios en vano cuando hizo un voto por algo que era contrario a lo que Dios quería. Esta pretensión de pagar el voto hecho a Dios era solamente una manera de cubrir su traición. Cuando una acción malvada se mezcla con el nombre del cristianismo, se está tomando el nombre de Dios en vano. Cuando los líderes religiosos, cualquiera ellos sean, están utilizando el nombre de Dios, pensando en que por su autoridad, ¿verdad? Están diciendo a esas personas que la están declarando sanas o que le van a dar prosperidad y están tomando el nombre de Dios, o cuando el Papa está diciendo que le perdona a alguien los pecados. Todo eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué pecado tan provocador es este? Dice Watson. Es hacer el trabajo del diablo y ponerlo en el nombre de Dios. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando usamos nuestras lenguas de cualquier manera para deshonrar el nombre de Dios. Y eso cuando nos quejamos, si alguien en medio de la ira dice alguna frase que está culpando a Dios. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando hacemos votos imprudentes o ilegales. Si nos hemos comprometido con Dios, ¿cuántas personas quizás en un momento de gran debilidad o de gran temor, quizás estaban enfermos al punto de la muerte o tenían un gran peligro, pensaban que sus vidas llegaban al último día? Entonces te juro, Dios, que si me sacas de esta, te voy a seguir, te voy a servir. Pero luego no lo han cumplido. Dios lo escuchó y un juramento estaba allí implícito. El voto de Jefté fue imprudente e ilegal, más allá de todo el debate que puede haber sobre eso. Lo que él juró fue inadecuado, y peor aún si así lo cumplió. Tomamos el nombre de Dios cuando hablamos mal de Dios. ¿Recuerdan el pueblo hebreo cómo se quejó estando en el desierto? Porque no tenían agua, porque no tenían carne, y murmuraron. Estaban tomando el nombre de Dios en vano, estaban acusando a Dios de injusticia, de infidelidad. Por eso Dios decía, ¿hasta cuándo os soportaré, malvada congregación que se queja de mí? Tomamos el nombre de Dios en vano cuando falsificamos nuestra promesa. Nuestras promesas y compromisos, como hemos considerado, deben ser sagrados. Finalizamos, queridos hermanos, este sermón considerando las aplicaciones que tiene esta palabra. Tengamos cuidado de no tomar el nombre de Dios en vano, en ninguna manera, porque esto es algo serio y grave. El Señor no dejará por impune al que tomare su nombre en vano. Es decir, que eso será vengado. El Señor habla como un juez que se dirige ante un tribunal. Los acusadores son Satanás, quizás la propia conciencia. Y el acusado es declarado culpable y será condenado. Pero recordemos, en Cristo hay esperanza. En Él hay perdón. Y así como la espada de la palabra nos hiere mostrándonos nuestros pecados, también la palabra nos lleva a la gracia que está en la cruz de Cristo para nuestra salvación. Cree en las palabras que Dios nos ha dado. El que a mí viene no le echo fuera. Quizás estás consciente de la gravedad de las cosas que has dicho en tu vida o de los pecados que actualmente estás practicando o has hecho. Y debes considerar, sí es serio, sí es grave, pero en Cristo hay esperanza. Él mismo me llama para reconciliarme con Dios.
no caigas bajo el juicio que viene para todos aquellos que han quebrantado la santa palabra. Cuenta Watson que en el condado de Samurtia, cuando se levantó una gran tormenta con muchos truenos y relámpagos, un soldado prorrumpió en maldecir. Y entonces la tormenta arrancó un gran árbol y ese árbol cayó sobre el soldado, dándole muerte. Y alguien puede decir, bueno, usted está diciendo eso porque eso defiende su argumento, pero no es un caso, Hay muchos. De hecho, usted hasta puede encontrar algunos videos en las redes de gente que toma el nombre de Dios en vano y el juicio no se demora. Podríamos citar uno y otros casos de gente que se burló de Dios, que tomó el nombre de Dios en vano y luego vino un juicio. En el Antiguo Testamento, aquellos que blasfemaban el nombre de Dios, la sentencia era que debían morir a pedradas, o sea, apedreados, una pena capital. Hoy en día no va a haber ninguna pena civil sobre aquellos que blasfeman el nombre de Dios, pero Dios, que tiene su ley y que es juez justo y que conoce todos nuestros pensamientos y nuestras acciones, está atento a ello. Olimpias, un obispo arriano que reprochó y blasfemó la Trinidad, fue alcanzado por 3 rayos. Félix, oficial de Julia, al ver los vasos que se usaban en el sacramento, dijo con desprecio de Cristo: mirad con qué preciosos vasos se sirve al Hijo de María. Poco después comenzó a vomitar sangre de su boca blasfema y murió. Pero pudiera ser que quizás Dios no ejecute el juicio en ese mismo momento, pero sabemos que al final, cuando juzgue a toda la humanidad y los impíos sean enviados a la condenación, serán entregados a Satanás y junto con él serán atormentados. Sin embargo, si usted, consciente de su pecado y de la gravedad que esto implica, es movido por la misericordia de Dios a ir a Cristo en arrepentimiento y en fe, la Escritura nos dice: si Él nos justificó, ¿quién nos condenará? Si Cristo pagó en la cruz por mi pecado, Él me quiere reconciliar con el Padre. Por más que mis pecados sean rojos como la grana, dice el profeta, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Quiere usted estar en paz con Dios? ¿Quiere usted disfrutar de esa comunión con Dios, de que esa deuda ya ha sido pagada, que no está más la carga sobre sus espaldas, porque Cristo en sus espaldas cargó el pecado y la ira de Dios fue sobre Él para que sobre nosotros viniera el perdón? Consideremos este mandamiento de la santa ley de Dios. Sabemos que por la ley nadie ha de ser justificado. No piense usted decir, yo nunca tomé el nombre de Dios en vano, seguramente que Dios está contento conmigo, me he ganado la salvación. No caiga en la ingenuidad de pensar de que usted no quebrantó este mandamiento en alguna manera. Pero busque el perdón que hay en Cristo, para que usted pueda tener la paz de que la sangre de Cristo, dice la Escritura, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Que pueda decir como el apóstol Pablo: habiendo sido yo blasfemo y perseguidor, fui recibido a misericordia. Sí, quebranté el mandamiento de Dios, tomé el nombre de Dios en vano. Pero el Señor, en su misericordia, me salvó. Me dio ojos para ver por medio de la fe que Jesucristo me amó y se entregó por mí, que cargó mi pecado y me reconcilió con Dios. Si Dios, por su santa palabra, habla a tu corazón,
Él quiere que tú hables con Él. Él quiere que tú te comuniques con Él, que confieses tu pecado, que expreses tu fe.